Gustavo Alegret. Trump podría activar orden ejecutiva para incluir preguntas sobre ciudadanía en el censo 2020. Evo Morales insiste en su reelección mientras los ciudadanos se manifiestan en rechazo. Y con aprobación de la reforma pensional, Bolsonaro logra avance clave en su agenda económica. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Esta y otras cuestiones hoy con el análisis, las opiniones, los puntos de vista de nuestros invitados aquí en el estudio en Washington de NTN 24 con Juan Carlos Hidalgo, que es analista del Centro de Estudios Cato. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Centro de Estudios y Análisis, también con Paulina Chávez, que es analista política, es mexicana. Paulina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Gracias por estar de vuelta. Y con María Luisa Rosell, que es periodista, larga experiencia también en Washington, corresponsal de Uno TV, una cadena de televisión mexicana. María Luisa, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, buenos días. Gracias. ¿Tenías frío esta mañana con el calor que hace en Washington? Pero que el estudio es distinto. Hay dos climas, uno dentro y otro fuera del estudio. Yo adoro el que está dentro, ¿no? Exacto. Comenzamos en este análisis sobre algunas de las cuestiones de la actualidad y, Juan Carlos, nos centramos en el empecinamiento de esta administración y particularmente del presidente Trump. Hoy, tras una cumbre que va a realizar, una reunión interna en la Casa Blanca sobre medios digitales, voces conservadoras a través de las redes y la importancia que estas tienen en la política estadounidense, valga el ejemplo de la cuenta de Twitter del presidente, Donald Trump va a acudir al Jardín de las Rosas en la Casa Blanca para decirle a los ciudadanos que su intención de incluir la pregunta de ciudadanía, aquella que le dice a los ciudadanos, ¿es usted ciudadano estadounidense en el censo del 2020? Sí va porque él, por orden ejecutiva, quiere incluirla. Y esto, cuando sabemos que la Corte Suprema hace 2 semanas le dijo, la bloqueo, pero no de manera total o permanente, sino debe usted más argumentos, y no los ha dado. Bueno, vemos una nueva escalada de los ataques de Donald Trump contra el Estado de Derecho en Estados Unidos, que desde un inicio yo he sostenido en este programa que Donald Trump es la mayor amenaza al Estado de Derecho estadounidense desde Richard Nixon. La tónica, la dinámica que hemos visto hasta ahora es choques entre el legislativo y el ejecutivo y el presidente Trump que se dirimen en las cortes, terminan dirimiéndose en las cortes, empiezan con un juzgado de distrito y terminan yéndose hasta la Corte Suprema de Justicia. Bueno, eso ocurrió precisamente con este tema del censo. Ahora vemos al presidente Trump desafiar a la Corte Suprema de Justicia. O sea, ya tuvimos un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dijo, no, usted no puede hacer eso. Y vemos a Trump con una nueva estrategia que es decir, sí, sí lo puedo hacer. Probablemente entonces, mediante acción ejecutiva, tratar de pasar por encima de un fallo del Supremo y ver luego qué ocurre. Probablemente lo que ocurre es un nuevo pleito en las Cortes que otra vez va a llegar hasta la Corte Suprema. En ese lapso, la pregunta es qué va a pasar. ¿Irá el Ejecutivo a proceder con sus planes de incluir la pregunta en el censo o las Cortes podrán bloquear temporalmente esa iniciativa hasta que se dirima en la Corte Suprema? Lo cierto es que vemos una nueva dinámica en donde ya el presidente no solo está irrespetando lo que la Constitución dice sobre los poderes del Congreso, sino que también ya está empezando a irrespetar también los poderes de las Cortes. Vemos nuevamente, Gustavo, el permanente dilema en Estados Unidos del balance de poderes. ¿Cuáles son las restricciones que tiene el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente Donald Trump, para hacer uso de sus facultades ejecutivas y emitir una orden ejecutiva e insistir en que sí es posible incluir la pregunta del censo respecto de si es o no estadounidense una persona en el momento de la encuesta del censo en el año 2020, que además es un año electoral? Creo que hay dos cosas aquí en debate, un poco la ironía que hay en este caso. Recordemos que ironía, ¿por qué? Porque al presidente Donald Trump se le acusaba de exceder sus facultades ejecutivas y utilizar órdenes ejecutivas. Los republicanos lo acusaban de haber hecho uso de eso en el caso, por ejemplo, de la orden ejecutiva que dio para poder ayudar a los Dreamers a que permanecieran en Estados Unidos y evitaran ser deportados. En este caso,
es el caso de los que defienden al presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump dice que tiene las facultades ejecutivas para poder insistir en incluir esta pregunta del censo. Y por el otro lado vemos la resistencia por parte de los demócratas que dicen, señor presidente, usted está excediendo, como decía Juan Carlos, sus facultades ejecutivas. Volverá seguramente esto a un tema de corte, es una batalla legal que va a continuar probablemente. Y el otro tema que creo que es muy importante y muy pertinente es el hecho de que el presidente ha criticado al propio presidente Obama, al expresidente Obama, de exceder sus facultades. Esto es una gran contradicción. Es una gran contradicción, es una ironía, y creo que volvemos otra vez al tema de los balances de poderes en Estados Unidos. Claro, yo me preguntaba cuando escuchaba la intención de Trump es ¿quién manda? ¿Manda la Corte Suprema o manda una orden ejecutiva? Esto en el contexto de que el formulario para el censo se comenzó a imprimir hace una semana, porque los tiempos requieren que haya una impresión formal para ser distribuido luego en el resto del país, recoger los datos y cumplir con un calendario preciso. Si el censo ya está imprimiéndose, Trump hace hoy este anuncio, firma una orden ejecutiva, la Corte Suprema, ¿dónde estamos? Yo creo que tenemos que nuevamente poner este tema en el contexto de la campaña electoral que ya comenzó aquí en los Estados Unidos, ¿no? Es difícil pensar que todo este tipo de acciones no son motivadas por la injerencia que pudieran tener en las elecciones del próximo año aquí en Estados Unidos, y hemos visto que este empecinamiento del presidente Trump evidentemente tiene como objetivo pues satisfacer a su base, en el entendido de que evidentemente una pregunta de esta naturaleza impactaría de manera decidida y contundente a las minorías aquí en Estados Unidos para el reparto y el dibujo de los distritos electorales aquí en Estados Unidos, ¿no? Creo que nuevamente, como bien mencionaba María Luisa, se está estirando un poco la liga, se está poniendo a prueba hasta dónde aguantan las instituciones para ponerle funcionar como contrapesos al poder, y creo que nuevamente es una batalla más que se tiene que dar, nuevamente es este desgaste que implica en el tener que actuar de manera opuesta como hemos venido o como la lógica indicaría, en el sentido de que pues evidentemente este tipo de disputas o este tipo de contenciones pues se tendrían que parar en el momento en el que el otro poder te dice que no estás en tus facultades o no es parte de tus facultades poderlo llevar a cabo, ¿no? Desafortunadamente los tiempos han cambiado, la normalidad ya no dicta que ese es como funcionan las instituciones aquí en Estados Unidos, y nuevamente se pone otra prueba que también hay que decirlo, quizá pueda salir fortalecido, quizá pueda nuevamente marcarse con mayor claridad hasta dónde llegan los límites del poder presidencial y poner digamos una línea roja a estos excesos que vemos constantemente que el presidente Trump intenta hacer. En ese sentido, tal vez las Cortes deberían de poner de su parte, por lo menos la Corte Suprema. Yo sé que la Corte Suprema es altamente política, se supone que es un órgano judicial, pero sabemos que hay una división política muy marcada y que John Roberts, el presidente de la Corte, está jugando un papel altamente político. Él busca que la mayoría de los fallos sean, en la medida de lo posible, unánimes o que haya un alto consenso. E incluso él sirve de pivot. A pesar de ser el conservador, muchas veces se tira al ala liberal para tratar de mantener la armonía y la unidad de la Corte. Él es un institucionalista, él cree en la institución de la Corte. ¿Pero eso no sería una contradicción con acusar a la Corte de ser política? Bueno, es que, o sea, yo creo que... Pero en la práctica eso es lo que está ocurriendo. La luna no es de queso, ¿verdad? Hay que ser realistas en que la Corte es una institución que está jugando, es un órgano que se ha politizado muchísimo. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que entonces muchos fallos tienden a ser porosos. Es decir, en lugar de decirle a Trump, no, usted no puede incluir la pregunta, dijo, no, pero, y ya empiezan con un montón, tal vez usted puede elaborar un poco más, y en ese rol de tratar de tener fallos y mantener una cierta unidad de la Corte. Lo que ocurre entonces es que esta porosidad de los fallos, que no solo se limita a esto, se limita a muchas cosas, por supuesto que es caldo de cultivo para abogados. Y un tipo con malas intenciones, como es Donald Trump, como lo explica Paulina, es un tipo que entonces tiene un equipo formidable de abogados en la Casa Blanca, que entonces va a ponerlos a su servicio y decirle, ok, busquen la comba al palo, como decimos en Costa Rica, fíjense a ver cuáles son las vías por las cuales podemos volver a mantener, por lo menos mantener la polémica viva, porque tal vez esto no es que eventualmente él quiera tener esa pregunta. Incluso la reacción inicial de Trump fue como que, bueno, ahí quedó todo, ahora ha vuelto a la carga. Lo que él necesita es mantener la polémica viva, porque recordemos que él vive de estas polémicas, él vive de mantener estos asuntos sobre el tapete, porque los estudios indican que el tema número uno
para su base electoral no es la economía, no es la guerra comercial con China, no son las tasas de interés, no es la generación de empleo y todo, es el tema racial, es el tema migratorio. Yo agregaría lo que señala Juan Carlos, que desde el punto de vista de fondo, del contenido, de la parte legal, qué corresponde y qué no corresponde, más allá de, digamos, de las facultades que tiene el Ejecutivo, ¿no?, de emitir una orden ejecutiva, es que el gobierno no ha logrado demostrar cuál es la justificación para incluir esa pregunta en el censo del 2020. Y volvemos a lo que decía Juan Carlos. La Corte Suprema de Justicia dijo, el presidente no puede hacer esto, sin embargo, tendría que elaborar más, demostrar por qué es necesario. Esto es tremendamente político, porque hasta el momento lo que hemos visto como evidencia es que no hay ninguna justificación para incluir esa pregunta en el 2020. Ese detalle, yo creo que gran parte de los votantes acérrimos de Trump no nos ven a nosotros, pero ese detalle, esa explicación, ¿tú crees que llega al votante medio en el Medio Oeste y en estados conservadores? No, desde luego no, creo que Juan Carlos lo explicó muy bien. O sea, para la base conservadora el tema de inmigración es un tema de campaña, el presidente va a insistir con eso y va a alargar todo lo posible ese tema hasta el día de las elecciones, pero desde el punto de vista de los argumentos jurídicos y legales queda claro que no es válida esa pregunta, por lo menos que el gobierno no ha logrado demostrar que se justifique la inclusión de esa pregunta. Sí, dale. No, solamente reiterar. Evidentemente, como hemos mencionado, no hay una justificación técnica, al menos no la han logrado explicar la administración. La justificación es que simplemente Trump, más allá de que querer que finalmente se incluya o no se incluya la pregunta, es mostrarse como que está dando esta batalla a favor de los ciudadanos estadounidenses, a favor de toda esta población cercana a él y a su base electoral. Esa es fundamentalmente la cuestión. Incluso él lo dijo hace unos días, en el que pues de manera muy cándida, abierta, dijo, pues mi objetivo es precisamente que esto influya en la reestructuración del reparto de los diferentes recursos y de la asignación de ayuda. Así que creo que evidentemente no es que el final sea esa la intención, sino más bien lo que quiere es mostrarse como que está dando esta batalla en estos temas que son atractivos para su base en medio de este contexto. Claro, es que imagínate, si yo soy alguien de Wisconsin o de Iowa y me llega y me dicen, mira, es que, vean lo sencillo, ¿para qué es el censo? Para decidir la distribución de escaños en el Congreso, en la Cámara de Representantes, entre los estados, y para decidir la asignación de recursos también en materia federal y de todo. Hay 10 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos y esos inmigrantes están mayormente concentrados en California y en otros estados de la Unión que son mayormente demócratas. Y entonces, si los contamos, si estamos contándolos a ellos y por lo tanto usted en Iowa, usted en Kansas, usted en Wyoming, está siendo arrebatado de recursos e incluso de representación en el Congreso por contar a inmigrantes ilegales en estos otros estados. Pues claro, el mensaje es muy sencillo para la base del presidente Trump y por eso es que él la quiere mantener viva. No me queda la menor duda que si nosotros hacemos una encuesta en los estados de los estados rojos, como se dice aquí, republicanos, este tema es un tema candente y es un tema que le llega no solo a los republicanos, sino a un gran porcentaje de los independientes. Estaba viendo esta mañana, y la estaba recuperando mientras estabais hablando, que un estudio de la Universidad de Harvard revela, sorpresivamente, que hay una mayoría de hispanos que apoyan la inclusión de la pregunta de la ciudadanía dentro del censo. Dice esta encuesta que ha elaborado el Centro para los Estudios de Política Estadounidense y Harris, que el 67% de los registrados como votantes dicen que sí se debería preguntar por la cuestión de la ciudadanía a las personas de Estados Unidos y que el 88% de estos, cuando son republicanos, así lo creen, cuando son independientes así lo creen y cuando son demócratas así lo creen. Es decir, incluso entre los demócratas, que parece que tendría que haber más oposición, Paulina, hay una mayoría, un 52% de los hispanos votantes registrados a favor de eso.
Sí, bueno, llama la atención, yo desconozco este estudio. Es cierto que no habíamos hablado del estudio antes de entrar en la mesa, pero mientras hablabais me llamaba la atención y digo, ¿cómo puede ser? La mayoría de hispanos, claro que son las que ya tienen el estatus. Sí, claro, y, o sea, creo que esa es una diferencia fundamental, ¿no? El tema de hablar abiertamente sobre el estatus migratorio en este país sin duda genera mucha ansiedad en diferentes comunidades en las que evidentemente hay una situación irregular, no han logrado regularizar su estancia aquí en Estados Unidos, y poner a un oficial del gobierno a hacerles preguntas y hacer un escrutinio completo sobre su modo de vida, cuánta gente, sus nombres completos, sus datos, etcétera, información sensible, pasársela a manos del gobierno, sin lugar a dudas genera mucha ansiedad y mucho temor. ¿Habéis completado vosotros el censo en alguna ocasión? Sí, yo lo he completado una vez. Y yo creo que para las organizaciones que defienden los derechos civiles en Estados Unidos también existe el temor de que esto sea utilizado básicamente para darle temor al votante, claro, que es ciudadano estadounidense, de ir a votar, especialmente a los que corresponden a minorías, las hispanas, las afroamericanas. Ese es un temor legítimo entre las organizaciones que defienden mucha información en ese Por supuesto. Entonces, evidentemente, para quienes les interesa que no haya mayor cantidad de votantes de minorías que normalmente y tradicionalmente se registran para votar por el Partido Demócrata, es evidente que genera mucha suspicacia la inclusión de esa pregunta. Desde un punto de vista liberal, la única pregunta que debería haber en un censo es ¿cuánta gente hay en la casa? Punto. Correcto. Nada más. Esto es un producto, una consecuencia de empezar a meter preguntas adicionales. ¿Cuál es la edad? ¿Cuánto es el sexo? El origen étnico, porque hay una pregunta sobre el origen étnico. ¿Eres hispano, blanco? Entonces, una vez que usted empieza a meter todas estas preguntas, era natural que tarde o temprano alguien vaya a decir, bueno, pero ¿por qué estamos contando a todo mundo y no solo simplemente contamos a los ciudadanos? Bueno, también hay que recordar que la composición de los hogares en Estados Unidos pues es muy diversa, ¿no? Sí. En los mismos hogares, ahí pasa mucho que los hijos, por ejemplo, son nacidos aquí en Estados Unidos, y son los padres ciudadanos, y los padres son indocumentados. Entonces, eso es lo que también genera mucha ansiedad, ¿no? No se puede poner a todos en una misma canasta dentro del mismo hogar cuando hay una diversidad y hay diferentes estatus migratorios dentro de un mismo hogar. Entonces, por supuesto que esas personas, por el temor que tendrán de que sus padres estén en la mira de las autoridades migratorias, claro que podrían limitarse a contestar o a no participar simplemente, lo cual le afectaría claramente en todo este reparto y en toda esta redistritación que se hace constantemente desde el Congreso. Antes de ir a la pausa vinculado a la inmigración, el New York Times concreta lo que hace días, que parece que es una noticia que se está forjando dentro de la administración, y es la instrucción por parte de esta administración de llevar a cabo redadas masivas simultáneas en hasta 10 ciudades de diversos estados de Estados Unidos. El objetivo, según explica el New York Times, sería aprehender a unos 2.000 inmigrantes indocumentados que ya tienen orden de deportación para proceder con esa deportación masiva, Paulina. Nuevamente, yo creo que el objetivo, a pesar de lo que dice el New York Times, que evidentemente es lo que tienen que reportar, el objetivo nuevamente es posicionar a Trump como esta persona dura y combativa respecto al tema migratorio, ¿no? Intolerante, en el cual va a poner todos los recursos a su alcance para deportar a todos los inmigrantes o a una buena cantidad de ellos. Creo que nuevamente no podemos perder de vista el contexto electoral en el que esto se lleva a cabo. Nuevamente se ponen recursos y cuesta trabajo identificar cuál es el objetivo en el largo plazo, ¿no? Se requerirían una mayor cantidad de agentes, se requeriría una mayor cantidad de recursos que no vemos que la administración esté poniendo, simplemente está en el discurso haciendo evidente, como lo ha venido haciendo durante todos estos años, que es una persona que va a ir contra los inmigrantes y que va a tratar de acabar con este fenómeno migratorio, poniendo igual en jaque a las autoridades mexicanas, las autoridades fronterizas, etcétera, ¿no? Creo que es un poco el discurso. Por supuesto es grave y es preocupante que nuevamente esta retórica negativa emane desde el poder cuando está comprobado que los inmigrantes pues tienen grandes aportaciones a la economía, a la sociedad estadounidense, y simplemente poner este miedo en estas comunidades y poner a las personas en estas situaciones complicadas en las cuales, a pesar de sufrir abusos o delitos, no se puedan acercar a las autoridades para denunciarlas por temor a este temor permanente a una deportación. Creo que no le beneficia a nadie en Estados Unidos, no le beneficia a las comunidades, y creo que nuevamente es desafortunado que se ponga en este terreno. De acuerdo, y además, ¿cómo se va a hacer la implementación? Yo creo que es más retórica
que realmente una política diseñada, sabiendo cómo se van a dar los pasos para hacer ese objetivo, cumplir con ese objetivo de la deportación de 2.000 personas, como dice el New York Times, 2.000 personas semanales al mes en un plazo determinado. ¿Cómo se implementa una política de deportación masiva o de redadas masivas, tal como lo señala el New York Times, si en realidad en la práctica es sumamente complejo? Ya hemos visto que es sumamente complejo en el pasado. Si el gobierno realmente tuviera una intención de hacer redadas masivas y deportación, ya lo hubiera hecho. Pero yo creo que es por difícil la implementación de eso. Tomando por buena este comentario que hacéis de que detrás de esto hay más una intención de que se hable, nosotros estamos contribuyendo inconscientemente a esa estrategia. Incluso, y mientras la Casa Blanca lo ve con buenos ojos. Si luego se detienen a 150, con tal de que un par de cámaras vean que han detenido 25 en la salida de una fábrica y se hable de esos datos, ya forma parte de esa incluso el hecho de estrategia. anunciarlo, yo creo que, perdón, rápidamente, incluso el hecho de anunciar cómo vienen estas redadas, empiezan el domingo, va en contra de cualquier lógica, de cualquier operativo. O sea, que yo me quedo en la casa. Claro, más bien sería mantenerlo en secreto para hacer un objetivo o un operativo con mayor efectividad. La pregunta, y tal vez Paulina sabe la respuesta, es si ha habido un aumento en el número de deportaciones desde que Trump llegó a la Casa Blanca. Recordemos que eran ya muy altas con Obama. Sí. Era el deporter in chief, se le llamaba. Entonces la pregunta es si ha habido un aumento que justifique esta reputación o solo es para las cámaras este tipo de anuncios. Ese yo creo que es uno de los temas. Yo creo que los últimos números que yo revisé no reflejan un aumento significativo en las deportaciones comparado con lo que Obama hizo, que efectivamente ahí vemos la diferencia entre la retórica y los hechos, ¿no? Y la práctica, claro. Entonces creo que más bien caemos nuevamente en esta situación de abonar en la retórica antiinmigrante y de lo que el presidente quiere que discutamos. Los comentarios, el análisis de nuestros invitados hoy en esta mesa de trabajo. Vamos a la primera pausa. Al volver hablamos de una crisis que podría ser crisis de gobierno en la administración. Hay uno de los secretarios del gobierno de Trump al que se le pide la renuncia. Hay un escándalo que está afectando y está creciendo y afecta ahora al secretario de Trabajo del gobierno de Trump, Alex Acosta. El señor Acosta, antes de formar parte de esta administración, trabajó como abogado en el distrito sur de Florida, María Luisa, y allí lidió en un caso con el quien no es hoy uno de los empresarios más denostados de Nueva York y probablemente de Estados Unidos, porque acaba de ser acusado de solicitar o pedir a mujeres para abusar de ellas, para prostitución, y de ser el responsable de una red de tráfico de menores de las que él se aprovechaba. Se están conociendo datos, la policía y el FBI, en cooperación con otras agencias, están haciendo un llamado a la ciudadanía para que, si hay más casos que no se hayan conocido hasta ahora, por ejemplo, en las últimas horas han ido saliendo nuevos, den el paso adelante de esas niñas jóvenes de 14, 15, 16 años que fueron abusadas por Epstein, por este empresario, y parece ser que Acosta, siendo abogado, solucionó, rebajó las penas de Epstein en un caso similar de esta naturaleza cuando estaba en Florida. ¿Debe dimitir Acosta? Él ha justificado que hizo su trabajo y que gracias a la negociación cumplió cárcel. De lo contrario, no hubiera ni cumplido cárcel. Yo creo que ayer frente a las cámaras de televisión quedó muy claro que la defensa o los argumentos que esgrimió el ministro de Trabajo, que fue fiscal federal en el Distrito Sur de la Florida, cuando se presentaron cargos en contra de Jeffrey Epstein, cargos muy similares por solicitar prostitutas menores de edad, por estar vinculado a una red o a un anillo de tráfico de menores. Estamos hablando de niñas que tienen 13 años, 14 años, a las que Jeffrey Epstein habría contratado para solicitar servicios de prostitución. Hace 10 años él tenía la posibilidad de ver este caso. El caso estaba en sus manos, él no era el único fiscal, habían otros fiscales también. Pero la realidad es que 10 años después, otro fiscal, esta vez en Nueva York, ha retomado el caso gracias a una investigación periodística del Miami Herald. Esta es una muestra positiva de cómo una investigación periodística saca a la luz un caso que pudo haber quedado enterrado y no estaríamos hablando de este tema el día de hoy. Epstein no estaría en la cárcel como está el día de hoy, en una cárcel además que es la misma cárcel donde está el Chapo, acusado de narcotráfico. El caso es que los argumentos que ha esgrimido el ministro de Trabajo de los Estados Unidos, Alex Acosta, son muy pobres, porque se le consultó ayer en conferencia de prensa cómo es que usted, siendo fiscal,
teniendo a su cargo este caso, no se dio cuenta que había suficiente evidencia en contra de Epstein. Y la respuesta de Epstein es que el tiempo ha cambiado, que los momentos y las circunstancias han cambiado en el caso de víctimas de abuso sexual. Ese es un argumento muy pobre y muy lamentable, porque la persona o las personas que son víctimas de abuso sexual, hombres o mujeres, son víctimas de abuso sexual ayer, antes de ayer o hoy. La respuesta del ministro es insólita, decir que las víctimas o las circunstancias han cambiado, es decir, era delito antes y no es hoy, era antes distinto a hoy. Eso es lo mismo, las víctimas de abuso sexual son las mismas. Creo que ese argumento queda sin techo, queda sin piso. Y por otro lado, hay un acuerdo muy controversial que se firmó en ese momento que benefició a Jeffrey Epstein, es decir, un acuerdo en el que básicamente se le da una especie de amnistía a Jeffrey Epstein para que no vaya a prisión de manera perpetua, que no tenga una cadena perpetua, sino que tenga una rebaja, en este caso de 18 meses, que después, como comentábamos antes con Paulina, fueron solo de 13 meses, en donde Jeffrey Epstein en realidad lo que hacía era irse 12 horas fuera de la prisión a trabajar, seguía ganando dinero, mientras sus víctimas estaban totalmente en una situación de incertidumbre, sin conocer el acuerdo al que llegó la Fiscalía con Epstein y que Epstein firmó con la anuencia del actual ministro de Trabajo. Entonces yo creo que los argumentos son muy pobres, creo que el ministro debería renunciar, parece que el presidente Trump lo respalda. Curiosamente, el presidente Trump ha conocido a Jeffrey Epstein en el pasado, no solamente porque ambos tenían mansiones en Mar-a-Lago, sino porque el propio presidente ha dicho que compartían gustos similares respecto a jóvenes estadounidenses guapas y menores de edad. Lo ha dicho el propio presidente de Estados Unidos. Son las propias palabras del presidente. Así que creo que los argumentos del ministro de Trabajo son muy pobres y que debería renunciar a su cargo. A mí lo que me parece francamente patético en toda esta discusión es también esta explicación que él da. Nosotros sabemos que aquí, cómo funciona la justicia aquí en Estados Unidos. No es una situación extraordinaria ni irregular que las dos partes, el que acusa y el acusado, lleguen a un acuerdo, se intente aminorar la pena de cárcel, se pague una restitución económica, etcétera. No hay diferentes términos a los cuales se llegan los diferentes acuerdos para aminorar las sanciones, sobre todo si hay una cooperación con las autoridades, etcétera, ¿no? Entonces eso no es la parte extraordinaria aquí. Lo que es extraordinario es este nivel de condescendencia con la que se trata esta situación, este gran favoritismo que se le da a un acusado de crímenes y de violaciones que serían indescriptibles bajo cualquier otra circunstancia. El hecho de que se le presente con un acuerdo en el cual no solamente va a cumplir un tiempo irrisorio, como podrían ser 18 meses para esas acusaciones, sino que incluso se le rebaje después a 13 y en esos 13 meses se le permita con total libertad salir de una cárcel que habrá que también discutir cuáles son las condiciones en las que se le llama una cárcel, porque francamente pues era básicamente como un lugar, una estancia, un centro de reclusión, en el que con total libertad se le permite salir, entrar, estar 6 días fuera, es francamente increíble. Pero lo más increíble de todo esto es que cuando se le pregunta a Acosta sobre este acuerdo, su respuesta sea esta falsa disyuntiva en la que dice, ¿era eso o era nada de prisión? Cuando cualquier otra persona que no estuviera conectada a estos niveles, que no tuviera los recursos económicos que tiene Jeffrey Epstein, sabrían que esa no sería la discusión. La discusión sería cuántos años y serían muchos más allá de 18 meses, ¿no? Entonces el hecho de que él diga, pues no tenía nada que aportar, simplemente eran dos males en los que yo tenía que elegir. ¿Por qué? ¿Por qué no perseguir una acusación mucho más contundente? Y sobre todo también me parece perverso, ¿por qué decir y poner este delito como una solicitación de prostitutas cuando estamos hablando de niñas de 13, de 14 años? Ya se les está diciendo prostitutas a niñas de 13, de 14 años que evidentemente no estaban en facultad ni en una posición de dar su consentimiento para convertirse o para entrar en estas dinámicas sexuales de retribución y de pago. Creo que es patético y yo secundo lo que dice María Luisa, tendría que renunciar a esta cosa. Este es un tema que al principio del programa discutimos si valía la pena que
lo conversáramos. Nos parecía relevante, aunque probablemente algunos de ustedes que nos ven por el cono sur pueden parecerles lejano, pero la materia de la que se habla nos parece relevante, teniendo en cuenta el presidente Donald Trump y esas acusaciones que han pesado sobre él, incluso durante la campaña, y también por lo que afecta a la dimisión o peticiones de dimisión, como decían ahora nuestros analistas, de un miembro de su gabinete y la respuesta que tiene el mandatario. Piensen ustedes qué pasaría si un caso de estos, de abuso de menores, de solicitar sexo con menores en el gobierno de sus países, fuese parte de los titulares de la prensa local en Ecuador, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia. El escándalo sería mayúsculo. Esto pasa en Estados Unidos. Bueno, cambiamos de asunto. Recientemente se celebró el 4 de julio, el Día de la Independencia en Estados Unidos, y el presidente Donald Trump le introdujo una impronta personal. Quiso modificar las celebraciones para introducir dos elementos que me parece que son los más sustanciales. Uno, un discurso que él dio frente al Lincoln Memorial, un discurso en el que, si bien es cierto, no fue partidista en su contenido, sí fue personalista porque él lo lideraba. Claro que es el presidente, pero otros presidentes anteriores no lo habían hecho así. Y dos, la presencia de tanques, de referencias militares en esa celebración. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que este tipo de elementos que han alterado las celebraciones han obligado a la ciudad de Washington, responsable de la seguridad, en un fondo, en gran parte, a destinar más recursos, Juan Carlos, para garantizar la seguridad. Y dice la alcaldesa que todas esas celebraciones o solicitudes del presidente han llevado a que el fondo tenga que haber pagado $1.700.000 en concepto de seguridad, que han llevado a ese fondo a la bancarrota. Bueno, el presidente Trump debería pagar esto de sus propios fondos. Como contribuyente estadounidense me parece una desgracia lo que hizo el presidente el 4 de julio, no solo desde el punto de vista financiero, sino más que nada desde el punto de vista simbólico, lo que significa el simbolismo para el 4 de julio. Las escenas que vimos el 4 de julio son inéditas en Estados Unidos, no solo un presidente dando un discurso, sino la militarización de esta celebración, que ha sido una celebración con una gran connotación cívica, pero no solo eso, sino que vimos que en el mall, gran explanada que va desde el monumento de Lincoln hasta el Congreso, hubo una partición partidista que nunca antes se había visto. Antes la celebración era una celebración nacional en donde republicanos, independientes y demócratas se mezclaban y veían los juegos de pólvora juntos. Ahora vimos a los republicanos en un lado de la explanada oyendo el discurso del presidente Trump y a los demócratas en otro lado de la explanada viendo conciertos y al presidente. Bueno, no. Los demócratas del otro lado más bien evitando ver al presidente. Entonces, eso es algo que no lo habíamos visto y es muy representativo de la polarización que está viviendo Estados Unidos y que este presidente está acrecentando. Y además llegó a Washington una gran cantidad de votantes de Trump. Yo les cuento una anécdota. El mismo domingo salí a pasear pronto por la mañana, cuando aún el fresco de la noche acompaña en estos días de verano, y me sorprendió ver a gente que había dormido dentro de sus camionetas aparcadas en la calle, lo cual no sé si es muy legal o no, pero y habían venido expresamente solo para eso, para regresar inmediatamente. Yo creo que lo que pone de manifiesto esta controversia del uso de fondos de la alcaldía para la protección y para todos los gastos relativos a la celebración que el presidente quería hacer en Washington, una celebración, como bien decía Juan Carlos, que tiene que ser apolítica y terminó siendo política con un tinte un poco de propaganda y de campaña electoral. Creo que pone en relieve dos cosas. Una, que este es dinero que sale de los contribuyentes. El residente de Washington DC que paga sus impuestos, no solo federales, sino también en la ciudad, está muy mortificado porque sale de su bolsillo. Por otro lado, el silencio del Pentágono, que ha tenido que desplegar también un contingente importante de recursos, de gasto, de movilización. Y tercero, el hecho de que los residentes en Washington no tienen un representante en el Congreso. Creo que esto un poco demuestra la carencia de la falta de representación de los residentes de la capital de Estados Unidos, que tiene un estatus jurídico diferente a los otros 50 estados de la Unión. Washington DC no es un estado, es un distrito federal. Aquí está el gobierno, aquí están las entidades gubernamentales, sus residentes pagan impuestos federales y de la ciudad, y por supuesto hay una gran mortificación. El 26 de julio va a haber una audiencia simbólica en el Consejo Municipal de Washington DC,
para ver precisamente el tema de la falta de representación que tiene Washington en el Congreso. Y evidentemente es un tema simbólico, digo, porque a la larga se necesitan votos para poder lograr una reforma constitucional que permita la representación, pero es importante. Claro, como contexto, saben que las mayorías en el Senado, la Cámara de Representantes tal vez no tanto, porque con 435 creo que son representantes, es muy difícil que por población les correspondiesen muchos votos. Washington es 95, creo, por ciento demócrata, sí, y por lo tanto quien gana las primarias demócratas es el alcalde. Pero el Senado es distinto. La Constitución dice que cada estado tiene 2 senadores. Sí. Si el Distrito de Columbia se convirtiese en un estado, tendrían 2 senadores y probablemente los 2 serían demócratas. Hoy, con esos 2 senadores, la mayoría de los republicanos estaría de la mínima y en el anterior ciclo no habrían tenido mayoría en el Senado. Como consecuencia, por ejemplo, Juan Carlos, no habría habido nombramientos en la Corte Suprema de jueces tan conservadores porque los demócratas lo hubieran controlado. Eso explica tanta resistencia a que el Distrito de Columbia o incluso Puerto Rico puedan ser estados, porque la representación y el impacto que tendría sería muy alta. Sí, yo lo que creo es que lo que hay que hacer es devolver a Washington a Maryland. Como correspondía originalmente. Y que el hecho de que haya un distrito federal nació a partir de la división norte-sur que había por el tema de la esclavitud, el tema que eventualmente generó en la guerra civil, que fue una de las preguntas parteras de la Unión estadounidense. Ya no existe esa división y no hay razón por la cual Washington, D.C. tenga que ser un distrito federal. Se le puede devolver, y recordemos que originalmente Arlington, el condado de Arlington en Virginia, era parte del Distrito Federal, pero nunca se utilizó para el Distrito Federal, entonces se le devolvió a Virginia. Lo mismo debería hacerse con esta parte que era de Maryland, devolvérsela a Maryland, y de tal forma que Maryland tenga un representante más en el Congreso. Bueno, yo simplemente, ya esta es una discusión que ha derivado en algo mucho más profundo. Creo que nada más hay que mencionar que no es la primera vez que ha ocurrido esto. Los fondos, todavía la administración de Trump le debe más de 7 millones a la alcaldía de D.C. por los gastos de la inauguración, por los gastos de la toma de posesión. Sin duda, vale la pena utilizar este tipo de argumentos para abonar en el sentido de que los residentes del Distrito de Columbia, de Washington, D.C., tengan una mayor cantidad de derechos y que puedan tener una mejor toma de decisiones respecto al destino de los impuestos que pagan, ¿no? Me parece irresponsable que se haya gastado tanto dinero en esta situación y que ahora se deje a los residentes en esta situación de vulnerabilidad, cuando sabemos que Washington, D.C., desde luego, es uno de los objetivos prioritarios para resguardar la seguridad nacional de tanto organizaciones terroristas internacionales como de elementos de la delincuencia organizada. Las 11:12 en Caracas, en Santiago de Chile y en la costa este de Estados Unidos. Pausa y regresamos. Hay protestas en Bolivia y reformas del sistema de pensiones en Brasil. Santa Cruz de la Sierra es uno de los motores económicos de Bolivia y hoy empieza un paro de 24 horas. Un paro cívico que es el inicio de una serie de protestas que se van a producir en el país para decirle a Evo Morales que están en contra de su reelección. Evo Morales tiene ya 3 presidencias y sería la 4ª vez que tomaría o juraría como mandatario en caso de ganar las próximas elecciones que se van a llevar a cabo en este país. Los ciudadanos, que además cuentan con el apoyo del expresidente Carlos Mesa, que es una de las principales figuras opositoras a Evo Morales, dicen que el Tribunal Electoral es un órgano, es un instrumento al servicio de Morales y que Morales, por la Constitución, no puede volver a presentarse. Bueno, Bolivia es un tema que hay que tener muy en el radar este año, puesto que se están jugando la democracia. Recordemos de que cuando Evo Morales presentó su constitución, hizo su proceso constituyente siguiendo los pasos de Chávez y los pasos de Correa, una de las grandes discusiones fue el tema de la reelección. Y se estipuló de que el presidente solo se podía reelegir 2 veces. O mejor dicho, solo se podía reelegir una vez, solo podría servir 2 periodos constitucionales. Pero cuando llegó el tercero, Morales dijo, no, ¿saben qué? Como esta es una nueva constitución, mi primer periodo no contaba. Y por lo tanto me puedo presentar para una tercera vez. Y hubo toda una negociación y al final de cuentas se llegó al acuerdo de que está bien, de que el primer periodo no contaba, pero que ahora sí no iba a haber un 4º periodo. Pero entonces Evo Morales, ya electo para una tercera vez, presenta una pregunta en un referéndum, preguntándole a la gente si se puede reelegir de nuevo. Y entonces pierde esa votación, la primera vez que Evo Morales es derrotado en las urnas desde que llegó al poder en el 2006, si bien recuerdo.
Pero Evo Morales dijo, no, aquí no, por supuesto que eso, él incluso tiene una frase muy famosa, dice, perdí el primer tiempo nada más, el partido no ha terminado, y luego hizo lo que ha hecho Oscar Arias, lo que hizo Ortega, lo que hizo Juan Orlando Hernández, que es hacer esta pregunta a la Corte Constitucional diciendo que bajo la Convención Americana de Derechos Humanos, esa prohibición a la reelección viola sus derechos humanos. Y la respuesta era muy predecible. La Corte Constitucional boliviana, controlada por Morales, dijo, usted se puede presentar. Ahora los bolivianos están tirados en las calles, principalmente en Santa Cruz de la Sierra, que es el epicentro de la oposición, siempre ha sido la zona de Bolivia, que es el motor económico de Bolivia, siempre ha sido la zona donde está la mayor resistencia a Evo Morales. Este movimiento cívico está tirado en las calles con un paro, porque saben de que si permiten que Morales se presente en la elección, muy probablemente va a terminar ganando, y las cartas están echadas. Entonces tienen que evitar que eso ocurra. Así como Maduro destruyó la democracia, terminó de destruir la democracia venezolana con su proceso constituyente en el 2015, si bien recuerdo, 2015, Morales está por terminar de destruir la democracia boliviana en el 2019, si esta elección toma lugar y se permite que él se presente. Sí, yo estoy de acuerdo y creo que esto trae un poco a colación procesos similares que han pasado en América Latina. Esto me recuerda un poco la discusión en el Perú, cuando Fujimori hizo algo muy parecido y se lanzó, después de tener 2 periodos consecutivos, a un tercer periodo en contra de las leyes vigentes en ese momento, pero igual controlaba todas las entidades del gobierno, todos los aparatos del gobierno, controlaba, por supuesto, los recursos del Estado. En este caso es muy similar. Está ocurriendo lo mismo. Aquí también se habla del manejo y recursos del Estado para campaña electoral, el despliegue que él tiene, que coloca, por supuesto, a sus adversarios políticos en una gran desventaja. Además, entiendo que la ley en Bolivia establece que se necesita que para que el ganador en un proceso electoral sea declarado ganador en ese proceso electoral, tenga o llegue al 40% de la preferencia del electorado. Yo creo que en este momento las circunstancias evidentemente favorecen a Evo Morales en detrimento de un ejercicio verdaderamente democrático, de un juego electoral realmente transparente. Va a ser difícil para su contendor, el expresidente Carlos Mesa, llegar probablemente o pasar ese umbral de más de 10 puntos de ventaja que tiene que tener para poder realmente dar la pelea en una segunda vuelta. Y por supuesto también se da toda esta discusión en un momento en donde Evo Morales tiene un gran aliado fuera de Bolivia, que es nada más y nada menos que Putin de Rusia, con el que se está reuniendo el día de hoy, porque van a discutir intercambio comercial, adquisición de armamento de Bolivia, que es un país que, aunque está en circunstancias económicas más o menos favorables, debería invertir en otras cosas y no en armamento. Bolivia, ¿para qué necesita aviones militares y gran despliegue militar? Es una de las cosas que la oposición con mucha razón le critica al presidente en este momento. Así que estamos en un momento muy interesante para Bolivia. Las elecciones van a ser en octubre y vamos a ver qué cosa pasa. Vamos a cambiar de asunto. En la Cámara de Diputados de Brasilia se acaba de aprobar un controvertido proyecto de ley, Juan Carlos, un proyecto de ley que modifica o que reforma el sistema de pensiones en Brasilia. América Latina tiene el problema del envejecimiento de la población y de la economía fuera del radar oficial, por lo tanto no se pagan impuestos, la economía informal. Eso hace que determinados sistemas de pensiones de algunos países se encuentren en una situación crítica. ¿Qué hace este proyecto de reforma de pensiones? Fundamentalmente eleva la edad de jubilación en Brasilia, aumenta las contribuciones de los trabajadores a sus pensiones y reduce los beneficios de algunos empleados. Hay protestas, pero el apoyo en la Cámara fue abrumador. 379 votos a favor, 131 en contra. Hoy los mercados en Brasil están bullantes, porque esta era la prueba de fuego de cualquiera que hubiera ganado las elecciones en Brasil, pero particularmente para Bolsonaro, que ha hecho, y de su ministro de Economía, Paulo Guedes, que ha hecho de la reforma de pensiones casi que la legislación estandarte en estos primeros meses de gobierno. Brasil, recordemos que salió hace un par de años de su peor crisis económica en la historia, pero ha sido una recuperación, entre comillas. Está proyectado a crecer 1.1% del PIB este año, una recuperación muy realista con un gran nivel de déficit fiscal. En este momento el déficit fiscal proyectado para el 2019 es 5.8% del PIB. La deuda está creciendo y uno de los disparadores
del crecimiento de la deuda es precisamente el sistema de pensiones. Un sistema de pensiones ultra generoso, donde la gente se puede pensionar a los 55 años o menos incluso, y es a eso lo que quería ponerle coto esta reforma de pensiones. La reforma de pensiones sufrió muchos cambios, pero se van a hacer grandes ahorros. Originalmente Paulo Guedes quería ahorros de $1 billón en una década. Va a ser ahorros de 714.000 millones de reales en una década, lo cual podría poner entonces a Brasil en un pie más firme en materia fiscal. Brevemente. Creo que este es uno de los temas que sin duda genera diferentes opiniones en el pueblo. Eso es una reforma que afecta directamente a todos los brasileños, pero como tú bien mencionabas, Gustavo, es un tema inherente a todas las economías de América Latina. El sistema de pensiones prácticamente está colapsado en varios de ellos precisamente por la mayor esperanza de vida de la población y por la economía informal. Entonces creo que evidentemente es un tema que requiere de soluciones difíciles, de respuestas que no satisface a todo mundo, porque aumentar la edad de jubilación, incrementar la contribución de los trabajadores, sin lugar a dudas que no es algo que reciban con alegría la mayoría de los trabajadores en el mundo, pero creo que son situaciones que se tienen que hacer y por ejemplo en México también es uno de los temas que está ahí sobre la mesa, uno de los asuntos que más está presionando a las economías y a las finanzas mexicanas, porque sin lugar a duda hay un boquete en las finanzas producto de este sistema de que las personas están viviendo más y están trabajando menos, ¿no? Se está cargando la mano a las personas jóvenes, a las economías medianas, a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, y creo que sin lugar a duda esta es una buena señal en el sentido de que se tienen que tomar decisiones difíciles y tienen que estar en el centro del debate en los diferentes países de América Latina que comparten esta situación. Tengo que ir a la pausa. María Luisa, estás viendo la portada de la sección de deportes del Washington Post. No lo está haciendo como hobby porque le gusta el deporte, sino porque ayer se celebró la victoria de la selección femenina de fútbol. A la vuelta lo hablamos y les mostramos esa imagen. Gran celebración ayer en Nueva York para recibir a la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, la cuarta Copa del Mundo. Y aquí querías mostrarnos la foto, ¿no? Aquí ha quedado reflejada. Yo creo que es una celebración que va más allá del deporte, no solo por el titular, no solo por las campeonas que están ahí, 4 veces campeonas, sino por lo que han hecho estas jugadoras que va más allá de la cancha de fútbol. Ser defensoras de los derechos de igualdad de las mujeres en Estados Unidos para que reciban el mismo pago, pero además más allá, Gustavo, yo creo que ellas al dar este triunfo a Estados Unidos están haciendo además una campaña en favor de la igualdad en todos los sentidos, igualdad de género, igualdad en el pago y un poco también el llamado a la unidad en Estados Unidos. Creo que lo escuchábamos ayer cuando Megan Rapinoe, la co-capitana, junto con Alex Morgan, que está en esa portada del Washington Post, en la sección de deportes, pero también en la portada, hacía el llamado a la unidad. Es el momento de la unidad en Estados Unidos, menos odio, más unidad. Sí, es un bálsamo, yo creo, ¿no? Para todas estas noticias que recibimos todos los días. Hace poco que hablábamos de esta división que genera el presidente Trump, incluso en algo tan apartidista como generalmente tendía a ser el 4 de julio. Creo que es una buena noticia y sobre todo eso, ¿no? Estos llamados a que bajo un mismo equipo, bajo un mismo país, quepan todos. Quepan las mujeres, quepan los hombres, quepan los blancos, los negros, los gays, los homosexuales, los heterosexuales. En fin, ¿no? Creo que tendríamos que trabajar y esa es la invitación que hace Megan Rapinoe ayer junto con con su equipo y con esta gran despliegue de alegría en esta buena noticia, pues simplemente a ser mejores personas, a escuchar más, a hablar menos, a ser más receptivos y a ser un poco más incluyentes, que creo que es lo que le ha faltado un poco a este país en los últimos 2 años. El mensaje de la selección femenina de fútbol que ha resonado en Estados Unidos, también en la Casa Blanca, y hoy lo analizamos con nuestros invitados, con María Luisa Rosell, con Paulina Chávez y con Juan Carlos Hidalgo. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy y por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana. Les deseamos una feliz jornada.